Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder realizar una retroalimentación acerca del tema de cinemática, preparándonos también para un futuro examen bimestral, o en todo caso para poder reforzar todos los conocimientos que hemos venido llevando a cabo en las últimas sesiones. Bien, acompáñenme entonces a ver esta interesante retroalimentación dirigido por ustedes, alumnos del primer año de secundaria. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es pues, resolver. Dado que ya hemos venido describiendo la teoría de cada uno de estos temas, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación, empezando por los conceptos y definiciones básicas que ya hemos venido estudiando. Primero, identifiquemos los elementos del movimiento en este gráfico. A ver, facilísimo. Creo que como ustedes podemos trabajar acá. Bueno, es una bala de cañón que está dirigiéndose hacia un blanco, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente podemos identificar al móvil, que vendría a ser en este caso la bala de cañón. El punto A vendría a ser el punto inicial. El punto B, ya saben que vendría a ser el punto final. La línea que está describiendo el móvil, en este caso, a lo largo de su movimiento, vendría a ser la trayectoria. Esta es la trayectoria. También podemos identificar la longitud de esa trayectoria. Vamos a indicarlo a través de una línea de mano alzada. En este caso, vamos a dibujar. Ahí está, ahora sí. Entonces, la distancia que tendría la trayectoria, o sea, toda esta longitud, vendría a llamarse la distancia. Es decir, la distancia recorrida, o también llamada recorrido, ¿no? Pero recuerden también que tenemos aquí un elemento importante que es el vector que une el punto inicial con el punto final. Este vector ya es muy conocido, lleva el nombre de desplazamiento. ¿Y qué más? Si ustedes se dan cuenta, para que pueda existir en este caso el movimiento, ya saben que tenemos al móvil, la distancia, la trayectoria, el desplazamiento, el punto inicial, el punto final. Necesitamos un sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a determinar un sistema de referencia. Listo. Y bueno, ya los elementos posteriores vendrían a ser la velocidad, el tiempo, que también obviamente es inherente al móvil. El móvil para que pueda haber recorrido una distancia en un determinado tiempo, tiene que haber tenido una velocidad y, como ya lo había mencionado, el tiempo vendría a ser algo inherente al movimiento. ¿Ok? Bien, creo que hemos descrito los elementos en su totalidad, así que estos son los elementos básicos del movimiento. Muy bien, borramos aquí para pasar a la siguiente diapositiva. Y dice aquí, un estudiante se ubica a las 5 de la mañana en la posición B, luego a las 10 de la mañana en la posición A y a las 12 en la posición C. Se pide determinar A, la longitud de la trayectoria, B, el desplazamiento total. Bueno, acá debemos tener acá una línea que atraviesa los puntos, no ha salido allí, pero ya entendemos que se trata de esto. ¿Ok? Bien, a ver.
Como la parte inicial, en este caso, la parte A, se trata de la trayectoria, debemos seguir toda la distancia que ha recorrido. Es decir, debemos dirigirnos a ver cuál ha sido el trazo del movimiento que ha tenido en ese caso el estudiante. Y para eso vamos a trazar. Vamos a graficar acá. De color rojito. Entonces, ¿empezamos dónde? Empezamos en la posición B. Es decir, aquí. Y de aquí vamos a salir. Dice que a las 5 de la mañana está en la posición B, luego a las 10 en la posición A. ¿Qué significa eso? Que entonces recorrió de B hacia A. Ya está. Y luego a la posición C. Significa que después salió de A y se dirigió hasta C. Este ha sido el recorrido. Entonces, si queremos determinar la longitud de la trayectoria, entonces tendríamos que averiguar qué distancia hay de B hacia A más la distancia de A a C. Y esto vendría a ser la distancia de B hacia A, sería simplemente la diferencia, en este caso de 12, menos 8. Es decir, me quedaría 20, sumado con la distancia desde A hasta C, que vendría a ser 30 menos 8. Dado que A es una posición en la parte negativa del eje X, por así decirlo. Entonces tendríamos que desde B hacia A recorrió 20 metros, ¿entendemos? Más de A hacia C recorrió 38 metros. Vamos alargando un poquito aquí el cuadrito. Ahora sí. Lo cual vendría a salir 58 metros. Ahora, si yo quiero el desplazamiento, en este caso, ya no tendría que ser desde B, A hasta C. Tendría que ser simplemente el vector que une el punto inicial con el punto final. Es decir, vamos colocando acá con otro colorcito para que se pueda notar mejor. Sería solamente el vector que va de B hacia C, nada más. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? Bueno, entendemos que acá se trata del módulo de desplazamiento, ¿no? Entonces, el desplazamiento o el módulo del desplazamiento vendría a ser igual a, sería en este caso, la distancia que hay de 30 a 12. Es decir, sería 30 menos 12. ¿Cuál sería esa distancia de desplazamiento? O sea, esa longitud de desplazamiento sería simplemente 18 metros. ¿Ok? Entendiendo de qué se trata de un vector. Vamos a colocarle su línea para indicar de qué se trata de un vector. Ahí está. Y bien, entonces así es como se tiene que trabajar. ¿Ok, chicos? Muy bien. Borramos aquí y pasamos ya a la siguiente diapositiva. Dice, halla el recorrido de A hacia C y luego encuentra el desplazamiento AC. Ok. Bien, como me están pidiendo el recorrido, entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar justamente la distancia recorrida durante la trayectoria desde A hacia C, siguiendo las líneas, en este caso los guiones, las líneas punteadas, que vendría a ser toda esta distancia. Entonces, calculamos el recorrido por aquí. El recorrido vendría a ser igual a 8 metros sumado con otros 8 metros, lo cual vendría a salir 16 metros. Perfecto. Ya tengo el recorrido. Y ahora me piden el desplazamiento AC.
En este caso sería así. El desplazamiento sabemos que es un vector, pero cuando ustedes le pidan calcula el desplazamiento, significa que les están pidiendo calcular el módulo de desplazamiento. ¿Ok? Así que vamos a agregar acá, se trata del módulo. Entonces el módulo del desplazamiento vendría a ser igual simplemente a AC. Es decir, ¿cuánto mide la longitud AC? 8 metros. Nada más. Ahí está. Recordándoles, chicos, que el desplazamiento vendría a ser únicamente el vector que une el punto inicial y el punto final. ¿Ok? Entonces, este es el desplazamiento. Mientras que la distancia, ya ustedes han visto, sería justamente lo que ha recorrido desde A hasta C, pero siguiendo la línea de la trayectoria. Es decir, todo esto que acabo de sombrear es justamente lo que sería el recorrido o la distancia. El recorrido. Muy bien. Ajá, ahora sí. Pasamos a recordar el tema de velocidad y rapidez. Ya venimos, si ustedes se dan cuenta, recordando tema por tema. Los elementos básicos del movimiento, la diferencia entre distancia y desplazamiento, y ahorita vamos a ver cómo calcular la velocidad y la rapidez. Miren, en la pregunta 4 me piden hallar la distancia recorrida, en la pregunta 5 el tiempo. O sea, me dan en este caso la velocidad. Ya sabemos que la velocidad vendría a ser la rapidez aunada con la dirección, así que me dan prácticamente ambos. Bueno, ¿cómo calcular entonces la distancia? Acá hay que recordar una simple fórmula. Que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entendemos que en este caso es el módulo de la velocidad, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿a qué sería igual la distancia? Como se trata de un recorrido rectilíneo, en este caso la distancia coincidiría con el módulo del desplazamiento. Entonces la distancia sería 5, la velocidad que es 5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. Y el tiempo en este caso son 5 segundos. Multiplicamos, eliminaríamos la unidad segundos porque se va a cancelar y nos quedaría 25 metros. Así de simple. En la pregunta número 5 me piden determinar T. Si yo despejo T de la fórmula anterior, me quedaría que T es igual a una división. ¿Quiénes se dividen para encontrar el tiempo? Entonces, fácilmente nos damos cuenta que se tendría que dividir la distancia entre la velocidad. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aplicando la fórmula, el tiempo quedaría exactamente igual a... ¿Quién iría en el numerador? Me dan acá la distancia recorrida que vendría a ser 80 metros. Entonces dividimos 80 metros sobre, en este caso la velocidad es 5 metros por segundo. Entonces vamos a dividir esas cantidades. Ahí está. Y la respuesta que me quedaría, si ustedes acá eliminan metros y el segundo pasaría al numerador por fracciones complejas, el tiempo quedaría en este caso igual a 16 segundos. ¿Ok? Muy bien, entonces ya empleamos o ya recordamos cómo aplicar la fórmula para la distancia recorrida por un móvil en un determinado tiempo y el tiempo empleado en recorrer una determinada distancia. Y la pregunta número 6. Ya hice la aclaración entonces. Dice, una partícula hace el recorrido mostrado tardando 5 segundos.
calcule la rapidez media y la velocidad media. Aquí hay que recordar la diferencia también, obviamente, entre rapidez y velocidad, recordando que la rapidez está relacionado a que es un número escalar, es decir, estaría vinculado con lo que es el concepto de distancia recorrida, mientras que la velocidad estaría relacionado con lo que es el desplazamiento. Entonces, para la rapidez, debo calcular toda la distancia de la trayectoria, mientras que para la velocidad solamente me interesará el desplazamiento, es decir, el punto inicial, el punto final, y en base a eso calculamos la velocidad. Bien, entonces, empecemos por la rapidez media. Pero ojo, hay que tener en cuenta algo primero. ¿Cuál es la distancia recorrida? Si ustedes se dan cuenta aquí, la distancia recorrida vendría a ser desde el punto 3 hasta el punto 7, pero ha viajado hasta la posición de x igual a 12 y después ha retrocedido hasta la posición de x igual a 7. Entonces, como que la distancia ha sido esta, ¿no? Así. Y después hasta acá. O sea, todo esto. Entonces, calculemos primero el recorrido. La distancia entonces sería la primera distancia desde el punto número 3 hasta el punto número 12 sería 12 menos 3. Algo que ha pasado desapercibido en la pregunta, creo, de distancia y desplazamiento, ¿no? Cuando ustedes tengan que calcular una distancia en un plan, en un eje, en este caso coordenado, simplemente restan los puntos superior menos el punto inferior, nada más. Y con eso no tendrán pierde. Entonces, del 3 al 12, la distancia recorrida es 12 menos 3. Más la distancia recorrida desde el punto 12 hasta el punto 7, igualito, sería 12 menos 7. ¿Cuánto sale esto? Sería 9 más 5. Vamos alargando acá el cuadrito para poder abarcar todo. 9 más 5, lo cual sería 14. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora sí vamos a calcular la rapidez. La rapidez media vendría a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo empleado. Entonces, la distancia recorrida, ¿cuál sería? Sería 14 sobre el tiempo empleado, sería 5. 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces vamos a... Bueno, no vamos a colocar las unidades porque se supone que en este caso X debe estar en metros, pero para calcularlo podemos colocar al final también las unidades sin ningún problema. Vamos a asumir que se trata de metros, ¿ok? Para poder hacer alguna convención. Entonces, tendría yo 14 metros sobre 5 segundos, que vendría a ser el cálculo para la rapidez. Vamos a colocar también la línea que divide a ambos. Y listo, ahora sí. ¿Cuál sería el resultado de esto? Sería igual a 2,8 metros por segundo. Bien, ya tengo la rapidez media. Ahora, a calcular cuál es la velocidad media, ahora vamos a hacer otro cálculo. Para la velocidad media, lo que necesito es, en este caso, una expresión mayor. Necesito dividir ya no la distancia recorrida, sino ahora el módulo del desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, más o menos esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento? Vamos a ver. El desplazamiento sería el vector que une el punto inicial, que vendría a ser el punto 3, con el punto final. Vamos colocándolo con color azulito para que se pueda diferenciar del anterior cálculo. Entonces, el vector
que une el punto inicial con el punto final, ahí está. Sería simplemente del 3 al 7, porque ese es el punto final. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión que les acabo de comentar? ¿Cuánto mide el desplazamiento del 3 al 7? Está clarísimo, ¿no es cierto? Sería simplemente, vamos a colocarlo también acá, módulo de el desplazamiento sería igual a 7 menos 3, lo cual sería 4. Entonces sería aquí 4, obviamente 4 metros, sobre, ¿cuánto tiempo? 5 segundos. Y ya está. Finalmente esto sería 0,8 metros por segundo. Entonces ya tenemos ahí la velocidad media y la rapidez media. Muy bien. Bien, chicos, estas preguntas ya quedan para que ustedes puedan practicar, o en todo caso podemos practicar también durante la sesión Zoom, la sesión que viene. Así que gracias y felicitaciones porque siempre están atentos a los videos explicativos subidos a la guía virtual. Y nada, ya nos estaremos encontrando en una próxima sesión, chicos. Muchas gracias. Hasta pronto.